como le estaba diciendo, espere porque todavía no se han conectado todos, pero como le estaba diciendo, entonces la dictadura del proletariado, la palabra dictadura no tiene, en este caso, en el caso de marxista, no tiene nada que ver con la dictadura romana, es solo utilizado el término para, en oposición a la dictadura anterior. Entonces, una dictadura de los proletarios sobre los propietarios capitalistas. Esto. Entonces, en detrimento de los propietarios capitalistas, para, digamos, restablecer, este era el primer paso para restablecer la igualdad, eh, tratar de decretar la paz en esta lucha de clases eterna, histórica, que existía históricamente, eh, que se había establecido a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial y de lo que comportó la Revolución Industrial. Después, otra cosa para contestar la última pregunta, pero la última observación sobre qué era, se me olvidó, perdone. Entonces, esto era para contestar a César, pero después se hizo otra observación, no me acuerdo sobre qué, se me fue. Si me pueden recordar en la pregunta, sería bueno. Creo que la compañera decía que era la diferencia entre emperador y dictador. Sí, sí, sí. Creo La que era algo diferencia, así. ahora la vamos a ver, pero el emperador, bueno, brevemente le digo, el emperador en teoría no es una figura eh, maligna, por así decirlo. Es exactamente como el monarca, alguien que detiene un poder absoluto o dependiendo de la situación, de la característica del imperio, porque hemos visto que hay dos tipos de imperio, ¿no? Entonces, en algunos casos, sí, el imperio es un imperio donde el emperador tiene un poder absoluto, así como en la monarquía absoluta, el rey. Mientras que el dictador, en los términos actuales, es alguien que lo utiliza, utiliza este poder abusivamente. ¿Por qué? Porque probablemente porque ha usurpado este poder, lo ha obtenido con la fuerza y porque, sobre todo porque lo utiliza también de forma abusiva. Entonces, no solo porque ha conquistado el poder de forma ilegal, sino porque lo utiliza ilegalmente. Entonces, esta es la diferencia. Mientras que un emperador, sí, podría ser un dictador dependiendo de cómo administra su propio poder, al igual que un monarca. Pero vamos a ver las diferencias entre dictadura y democracia. Vamos a hacer claridad, mayor claridad en estos términos. De las seis formas políticas aristotélicas, con el tiempo eh, se redujo el número hasta considerar, y podemos considerar simplemente dos formas políticas, la dictadura y la democracia. La dictadura o monocracia se caracteriza por concentración de la capacidad política en pocas manos, acceso difícil a medios y recursos como información, libre expresión, voto, participación en las instituciones, etc. Decisiones políticas que favorecen siempre el mismo grupo. Mientras que la democracia se caracteriza por capacidad de hacer política para todos los ciudadanos, acceso libre e igual a los medios de intervención política,
toma de decisiones que responden a las preferencias de la mayoría. Estos dos tipos ideales pueden contemplarse como los dos extremos o los dos polos de una escala. Entre estos dos polos se sitúan los estados actuales. Pero más de 2/3 partes de los estados contemporáneos se aproximan en su modo de hacer política al tipo monocrático y no al tipo democrático. O sea, el 70% de la población mundial se encuentra bajo una monocracia, tal vez disfrazada de democracia. ¿Ok? Esto estamos observando, analizando la teoría sobre dictadura y democracia. Esto no tiene, en teoría, no, lo podemos tomar para considerar dentro de de cuál clasificación, cuáles son las características del Estado hondureño y ver si somos más monocráticos o democráticos. Pero acabo de decir que el 70% de la población mundial se encuentra bajo una monocracia, entonces es bien difícil que Honduras quede adentro de este 30% restante. Así que, bueno, es evidente que Honduras se acerca más al tipo de política monocrática o dictatorial. Es posible establecer 4 características propias de todos los sistemas monocráticos o dictatoriales y son la concentración del poder en núcleos muy reducidos, lo hemos entendido, personalización de la autoridad, tendencia a la glorificación, papel decisivo y central de los mecanismos de control de la ciudadanía, inestabilidad de las normas legales y arbitrariedad en su interpretación. Todas esas 4 características la podemos claramente ver en nuestra política nacional hondureña. Es pero aquí estamos hablando de la característica de la dictadura y de la monocracia en general, a nivel teórico. También podemos destacar otras características como reforzamiento de los mecanismos de control sobre las ideas, estimulan la propia propaganda y restringen, limitan o suprimen la libertad para difundir las que se le oponen, controlan las acciones colectivas de los ciudadanos, reprimen o prohíben la puesta en marcha de las organizaciones, sindicatos, partidos, movimientos, etcétera, que puedan promover la discrepancia o resistencia, uso partidista de los mecanismos estatales de coacción política, de coacción como política, ejército, tribunales, que actúan sin someterse a reglas o garantías. Las leyes se modifican a conveniencia del poder político. Lo que distingue a los sistemas monocráticos o dictatoriales es la condición subordinada e insegura de los ciudadanos. Ni participan del poder o de sus decisiones, ni cuentan con medios efectivos para protegerse de sus abusos. Las variantes a la clasificación de la monocracia y dictadura. Naturalmente, en esta clasificación que acabamos de aclarar, hay variantes. Y naturalmente las variantes, por ejemplo, una variante puede ser en quiénes son los actores que acaparan el poder político. Puede tratarse de familias, puede tratarse de clanes, puede tratarse de propietarios tradicionales, puede tratarse del ejército, puede tratarse de organizaciones religiosas o un partido único, etc. Mientras que otro criterio es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Puede variar también el objetivo, la finalidad, la ideología de los grupos en el poder. Y también puede variar, entonces, el objetivo lo podemos dividir en dos, o la conservación del status quo, o la transformación de la sociedad. O sea, el grupo que acapara el poder puede tener estos dos objetivos, o la conservación o la transformación. Actualmente podemos claramente ver que hasta el día de hoy
se ha tratado, por ejemplo, aquí en Honduras, de conservar, ¿no? Entonces, el objetivo del grupo que detiene el poder político es los de la conservación. Pero, naturalmente, hay otros ejemplos que se pueden hacer de transformación, de grupos que detienen y que acaparan el poder político y que quieren transformar la sociedad. Y entonces aportar cambios tal vez eh, muy relevantes adentro de una determinada sociedad. De las dictaduras tenemos que diferenciar los sistemas totalitarios. ¿Cuáles son las características de los sistemas totalitarios? Prácticamente se trata de dictaduras, pero con un grado de control y de totalitarismo, naturalmente, mayor respecto a una cualquier otra dictadura. O sea, la concentración del poder es en una sola persona o un grupo reducido y usualmente se da un culto a la personalidad. Entonces, eh, el poder está representado usualmente por una sola persona en un sistema totalitario, que entonces tiene una discrecionalidad muy alta, un grado de discrecionalidad muy alto. Puede decidir muy libremente y de acuerdo a sus propias creencias y opiniones, de acuerdo a prácticamente todo. Se hace recurso a una doctrina global que influye en todos los sectores sociales y se emplea sistemáticamente el terror para reprimir cualquier oposición o queja. O sea, en un sistema totalitario no existe, no puede existir la oposición. Y si existe, existe clandestinamente o ilegalmente. Mientras que en un sistema dictatorial sí puede existir la oposición, pero tal vez limitadamente, sí, sus acciones son bien limitadas, no puede, eh, y cierto, puede ser reprimida, pero no es eh, ilegal, sobre todo cuando se trata de una dictadura disfrazada de democracia. Si una dictadura se quiere disfrazar de democracia, naturalmente debe como actuar de una manera que no sea tan evidente el abuso o la limitación de la oposición o hacia todos aquellos que se oponen, sí, todos los opositores. Regresando al totalitarismo, lo que permite calificar a estos sistemas como totalitarios, o sea, ¿por qué se llaman así? Por su pretensión de convertir la política estatal en un mecanismo controlador de todas las demás esferas de la relación humana y de ocupar todo el espacio social. O sea, un sistema totalitario, un totalitarismo se mete en todos los ámbitos sociales, regula todos los ámbitos sociales sin dejar o dejando poquísimos márgenes de libertad a los ciudadanos, individuos que hacen parte de ese sistema. O sea, en el sistema, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo en el nazifascismo, el gobierno nazista, el gobierno fascista trataban de que hasta dentro de las familias, el padre, la madre, el hijo, tenían que actuar de acuerdo a los ideales totalitarios, nazistas y fascistas, o sea, de acuerdo a determinadas líneas de conducta. O sea, por ejemplo, en el sistema, para hacer propio un ejemplo claro, la mujer en el sistema totalitario fascista tenía que cuidar el hogar, tenía que entonces cuidar a los niños y sobre todo tenía que ser una mujer, exacto, que pariera muchos hijos, porque todos al final iban a servir el, 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 el sistema, el fascismo, ¿no? Iban a ser
protagonistas adentro del partido fascista. Por ejemplo, si la mujer, por ejemplo, hacía otra cosa, ya esto era mal visto por parte de la sociedad. Si hacía algo raro por los estándares fascistas, naturalmente podías hasta ser encarcelada. Y igual el hombre, ¿no? El hombre tenía que eh, asumir determinados roles y naturalmente si se desviaba de estos roles podía incurrir en una sanción, en sanciones de varios tipos. Entonces todo trataba de uniformizar, el sistema trataba de uniformizar todos los ciudadanos del territorio. Entonces, para resumir las características, aquí está, está un esquema bien claro, ¿no? Cuáles son las características del sistema totalitario, de la cual ya estuve hablando. Seguimos hablando de sistemas autoritarios. Sistemas autoritarios que exhiben rasgos parecidos a los totalitarios, pero con un menor grado de intensidad. Ok, de esto prácticamente se trata. La diferencia es esta entre totalitarismo y autoritarismo. El autoritarismo tiene un menor grado de intensidad. Bueno, los puntos fundamentales son esos tres. Concentración del poder en una coalición reducida de actores, que pueden ser militares, empresariales, religiosos, burocráticos. Legitimación del sistema dictatorial mediante la invocación de grandes principios como la patria, la familia, el progreso, etcétera, etcétera, sin proclamar una ideología bien definida y sin pretensiones de atender a todos los aspectos de la vida colectiva. Esta es una diferencia, por ejemplo, con el sistema totalitario. Mientras que el sistema totalitario obedece a una ideología bien definida, aquí la ideología no es bien definida. Y no se controlan todos los aspectos de la vida colectiva. Recurso a la acción represiva sin llevarla hasta el exterminio sistemático del opositor o disidente, mientras que en un sistema totalitario se tiende al exterminio sistemático del opositor. Ahora, a través de dos esquemas aquí, podemos ver históricamente algunos ejemplos de países donde se tiene un sistema autoritario, dictatorial, conservador o un sistema dictatorial transformador del status quo socioeconómico. Y cuáles son los actores que acaparan, podemos ver también cuáles son los actores que acaparan el poder político. Por ejemplo, Arabia Saudí, hay monarquías caracterizadas por grandes familias y grandes propietarios tradicionales que detienen el poder y que tratan de mantener el status quo y conservar. Mientras que, por ejemplo, podemos hacer el ejemplo de Cuba, pero también China o Vietnam, que son bastante famosos, donde ¿quiénes son aquellos que detienen el poder? Una coalición burocrático-militar y tratan el objetivo del acaparamiento del poder es transformar el status quo socioeconómico. Perdón. Antes de ver el modelo soviético, aquí otro ejemplos de lo que acabamos de ver, ¿no? Podemos considerar la Unión Soviética, por ejemplo, desde 1917 hasta 1989, que tuvo, y ahora la vamos a ver más en el detalle, que tuvo esta idea de transformar el status quo, idea transformadora del status quo socioeconómico, por lo menos hasta su fin, 1989. Otro eje, sí, por favor.
En Afganistán tendría que actualizarlo, ¿verdad? Porque de nuevo volvió a clerical religioso. No, 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 en Afganistán es perfecto. Exacto. Hay una organización clerical religiosa que ahora son los talibanes, exactamente. Sí, esto considera el periodo desde 1996 hasta 2001. Pero ahora probablemente podríamos considerar por el momento los talibanes como un grupo, una organización clerical y religiosa transformadora del status quo socioeconómico que hasta pocos años trataba de seguir, digamos, los estándares del liberalismo filo estadounidense, ¿no? Pero caído el gobierno filo estadounidense que había en Afganistán, ahora la organización clerical religiosa de los talibanes trata de transformar nuevamente el status quo socioeconómico, tratando de volver a lo que existía antes entre 1996 y 2001. Sí, naturalmente, al final, una vez que un grupo político con una idea transformadora se asienta, como en el caso de Cuba, una vez que logra su objetivo, empieza con el proceso de transformación. Sin embargo, una vez que obtiene, digamos, que logra esa transformación, naturalmente el proyecto de transformador pasa a ser conservador de esa transformación. Pero vamos a ver el modelo soviético, de los cuales hemos hablado varias veces y en muchas ocasiones. En sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y su antagonismo de clases, surgirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos. Esto es de acuerdo a las palabras de Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto del Partido Comunista, que es un documento muy breve y que entonces, y claro, así que entonces le recomiendo leer por su propia curiosidad, justo para tener una idea de qué era el comunismo en la cabeza de Karl Marx y Friedrich Engels y notar cuáles son las diferencias entre el comunismo, según ellos, y el comunismo por cómo ha sido difundida la idea de esta ideología eh, hasta el día de hoy. Porque se van a dar cuenta que hay muchas discrepancias entre lo que pensaban los teóricos comunistas y cómo esta palabra después ha cambiado y ha significado muchas otras cosas respecto a las ideas originales. Entonces, por eso, yo los invito a leer de forma crítica el manifiesto del Partido Comunista para ver un poco si hay diferencia con la idea de comunismo actual. Lenin en El Estado y la Revolución de 1917 dice, que es una de sus obras principales, dice, el proletariado no tiene necesidad del Estado más que durante cierto tiempo. No estamos en modo alguno en desacuerdo con los anarquistas en cuanto a la abolición del Estado como fin. Afirmamos que para alcanzar este fin es necesario utilizar provisionalmente los instrumentos del poder del Estado contra los explotadores, del mismo modo que es indispensable para la supresión de las clases de la dictadura provisional, perdón, del mismo modo que es indispensable para la supresión de las clases la dictadura provisional de la clase oprimida. O sea, para regresar a cuanto comentado anteriormente, cuando César me hacía la pregunta sobre la dictadura del proletariado, como pueden ver en la misma palabra, en las meras palabras de Lenin, la, la dictadura es provisional. La dictadura del proletariado en las ideas de Lenin era provisional, era la dictadura de la clase oprimida y entonces del proletariado, provisionalmente, justo para permitir la transición
a una nueva forma estatal que era, o sea, la era comunista, ¿no? Hasta el mismo Estado, de acuerdo perfectamente a las ideas marxistas en este caso, se tenía que mantener la organización estatal y los mecanismos estatales, pero hasta cierto punto, porque después ya no, una vez que se ponía en marcha eh, la ideología comunista, el Estado podía perfectamente deshacerse porque ya no tenía razón de existir. Prácticamente sí, estas palabras aclaran la duda de la cual hablábamos anteriormente. El Estado soviético, la dictadura del proletariado, de la dictadura del proletariado al partido de Estado, porque para repetir nuevamente el concepto, es una transición, ¿no? De la dictadura del proletariado, es una fase de la evolución del Estado soviético que pronto llega a transformar, a convertirse en la dictadura del partido-Estado. Ya no es, no es el proletariado. Digamos que el proletariado cede más o menos voluntariamente el poder de tomar las decisiones políticas a un grupo restringido de personas que son aquellos que hacen parte del partido soviético, el partido de Estado. La Revolución Rusa de 1917 puso en marcha una organización política que pretendía superar las deficiencias del Estado liberal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la crisis del Estado liberal? ¿Se acuerdan que a finales de la diapositiva de la vez pasada habíamos, habíamos visto el por qué, algunas de las razones que llevan a la crisis del Estado liberal? Una de las razones era exactamente la razón por la cual se puso en marcha la Revolución Rusa de 1917. O sea, esta brecha que se extendía entre propietarios y trabajadores asalariados, que andaba en contra de los valores de la Revolución Francesa, que estaba a la base del Estado liberal. Y esto naturalmente provocó esta crisis. Fue una de las razones por esta crisis. Lentamente se desarrolla el modelo socialista soviético de la Unión Soviética. Características: cada ciudadano pertenece a una clase social y no se trata de un individuo específico. Y aquí la primera diferencia grande con el sistema liberal, porque mientras en un sistema liberal como aquel en que nos encontramos aquí, por ejemplo, en Honduras, es un sistema individualista, o sea, cada uno tiene que perseguir su éxito personal, acaparrando, acumulando y invirtiendo, ¿no? Mientras que en el modelo soviético, cada ciudadano no era un individuo. Antes de ser un individuo, pertenecía a una clase social. Y esta clase social era el proletariado, una vez que se iba a destruir todas las otras clases opositoras. El actor político principal es el proletariado. La dictadura del proletariado sustituye a la dictadura de la burguesía, propia del Estado liberal. La que yo le comentaba anteriormente y la definía como la dictadura de los propietarios, es la dictadura, equivale a la dictadura de la burguesía. La dictadura de la burguesía era lo que se tenía, lo que caracterizaba el Estado liberal hasta la crisis que en la Unión Soviética naturalmente
fue protagonizada por la clase obrera, que iba de hecho a reemplazar una dictadura con otra, justo eh, para ¿cómo se dice? Para arreglar este desajuste que había existido hasta ese entonces. Los derechos no solo se garantizan a todos los que no ponen en riesgo el proyecto revolucionario. Naturalmente podemos ver cómo aquí las características del modelo soviético son características totalitarias en algunos casos. Tal vez todavía no lo son completamente en esta fase, o sea, al comienzo de la experiencia soviética, pero pronto lo serán. Y sobre todo cuando Lenin muere y cuando poco a poco será Stalin en heredar y personificar y protagonizar en la escena soviética, sí, en la escena soviética. ¿Cómo se relaciona el Estado soviético con el contexto económico y social? O sea, sí, la dictadura del proletariado se confunde con la dictadura del partido y sus dirigentes. Así que nace el partido Estado. Este puede contar con el apoyo de un fuerte aparato represivo y del sistema judicial. Económicamente, el Estado soviético es el actor casi exclusivo, porque acapara todos los medios o casi todos los medios de producción. Esta economía socializada, o mejor, estatalizada, tendría que asegurar la distribución de la riqueza, que la distribución de la riqueza vaya a beneficiar a todos. El monopolio estatal se extiende a todos los ámbitos sociales. Esta es una característica fundamental del modelo soviético. El Estado trata de controlar todo, hasta la economía. Mientras, si se acuerdan, una característica del Estado liberal es el laissez-faire, como dirían los liberales franceses. O sea, dejar que el mercado actúe libremente y se autorregule, ¿no? Lo habíamos visto. Mientras que para el modelo soviético eso no puede darse. La economía tiene que ser controlada por el Estado. El Estado tiene que ser el principal actor que acapara todos los medios de producción y que se encarga entonces de la producción y de la redistribución. Clásico de un totalitarismo, porque el monopolio estatal se extiende a todos los ámbitos sociales. ¿De dónde nace este modelo de Estado? Lo hemos visto, lo hemos dicho, está claro a todos que naturalmente las obras de Karl Marx sobre el comunismo están a la base de la idea soviética, porque están Lenin, que retoma las ideas marxistas para el contexto soviético, para el contexto ruso. Karl Marx ya está muerto cuando la revolución no tiene nada que ver directamente con la revolución rusa, porque Karl Marx nunca llegará a verla, nunca llegará a tener algo con Lenin. Será Lenin en tomar las ideas de Marx para sus experimentos. Por consiguiente, cualquier proyecto transformador debe empezar, si quiere ser efectivo, en lo económico y lo político. Esto de acuerdo a las ideas de Marx, apoyada por Lenin. Correspondió a Lenin, de hecho, primero en sus textos y luego en su acción política, dar forma a este nuevo modelo. Y Stalin, convertido en dirigente máximo de la Unión Soviética, extremó los elementos represivos del modelo y lo convirtió en una dictadura personal que se impuso sobre el proyecto revolucionario original. O sea, se acaba la idea leninista de la revolución soviética cuando llega a Stalin al poder, tras la muerte de Lenin, naturalmente, y impone sus propias su propia visión, que es una visión que no tiene nada que ver con el proyecto político inicial.
En sus diversas versiones, el modelo soviético demostró más capacidad para impulsar el desarrollo industrial y cultural de las sociedades agrarias muy atrasadas, la propia Rusia y sus dominios asiáticos, China, Vietnam, Cuba, que para gobernar sociedades más complejas o en etapas avanzadas de desarrollo. Entonces, el comunismo, que se trató de implementar en algunos de esos estados, tuvo más en los estados tuvo más éxito en sociedades agrarias muy subdesarrolladas, atrasadas, como la Rusia en ese entonces, y China, Vietnam y Cuba, respectivamente, en los periodos de las revoluciones, de Mao Zedong en China, eh, en Cuba, naturalmente, Fidel Castro y Che Guevara, en Vietnam Ho Chi Minh. Con la crisis simbólicamente marcada por la caída del muro de Berlín en 1989, el modelo soviético fue sustituido a veces por sistemas de orientación liberal democrática en algunos países de Europa Central y Oriental, como Chequia, Eslovenia, Polonia, o por regímenes populistas autoritarios en la misma Rusia, los Balcanes o Asia Central. Esto fue entonces lo que reemplazó al sistema soviético. Hablando muy brevemente en esas dos, demasiado brevemente, en esas últimas dos diapositivas, hablaremos del Estado nazifascista. Quedan 2 minutos, entonces lo haré muy rápidamente y luego abriré una sesión adicional solo para complementar a través de sus comentarios, observaciones, preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Y luego terminaremos. El Estado nazifascista, la sumisión de la nación al líder. Características. El poder está concentrado en un líder supremo. La ciudadanía no es considerada como conjunto de individuos específicos como en el Estado liberal, ni como pertenecientes a una específica clase social como en el modelo soviético. El ciudadano tiene que identificarse con el modelo nazifascista y someter a este modelo todas las dimensiones de su vida. Esto se lo acaba de decir anteriormente. La violencia es un recurso indispensable para eliminar los opositores. Podemos pensar en la SS, por ejemplo, la policía, ¿no? Y el aparato militar como principal medio para recurrir a la violencia, para asegurar el control. Y la guerra forma parte del proyecto nacionalista expansivo y de la política económica. Entonces, en el Estado nazista, así como en el Estado fascista, esta voluntad de conquista a través de la guerra es un hecho, es parte de la ideología. ¿Por qué? Por ejemplo, Mussolini quiere por ejemplo, que Italia regrese a este éxito que tuvo el Imperio Romano, ¿no? El imperio, entonces, a las conquistas también, a la grandiosidad del Imperio Romano, y entonces por esta razón que empieza sus campañas en África, por ejemplo, que todavía serán campañas completamente ineficaces y poco exitosas, para nada. Igual Hitler también tiene esta voluntad de conquistas que también lleva no solo en Europa, sino a tratar de conquistar a algunos países en África. Entonces él se está preparando